para continuar con este simposio, vamos a dar paso a la siguiente conferencia, la cual está a cargo del doctor Daniel Hernández, de quien también me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Daniel Alberto Hernández García estudió la licenciatura de Ingeniería Civil con especialidad en estructuras y el grado de maestro en Ingeniería Estructural, donde desarrolló el tema de tesis, formulación e implementación de modelos de daño para la simulación de la evolución de la evaluación al colapso en sólidos, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, y en ambos grados obtuvo la medalla al mérito universitario como mejor promedio de carrera. Asimismo, estudió su doctorado en la misma institución donde desarrolló el tema de tesis Análisis de estructuras propensas a fallar por mecanismo de piso suave, con la asesoría del doctor Arturo Tena Colunga. Ha laborado en varias empresas de diseño como coordinador y gerente de proyecto estructural e integral y como Structural and Multidisciplinary Project Manager para empresas nacionales e internacionales, contando con 16 años de experiencia en el medio. Actualmente se desenvuelve como director de proyectos en la empresa DAGFRA, Consultoría Estructural y Proyectos Integrales, en Guadalajara, de la cual es cofundador, y como coordinador de conferencias y cursos, así como ponente en cursos en la empresa ICPI, Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería. Aparte de su trayectoria en el tema de proyectos, participa también como profesor de posgrado online con la Escuela de Ingeniería y Arquitectura EADIC de Madrid, España. Participa como ponente de cursos online para el CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles de México de la Ciudad de México. También es profesor de asignatura en nivel licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Es un honor tenerlo con nosotros, doctor Daniel. El espacio es todo suyo. Gracias. Para mí es un gusto abordar este tema. Este tema justamente es parte de la tesis doctoral que desarrollé ya hace algunos años y de hecho, bueno, exactamente es uno de los capítulos, el séptimo capítulo que se desarrolló en esa tesis, que de hecho no lo he presentado en ningún otro medio fuera del examen de grado, le digo hace ya algunos años, pero es bastante interesante justamente tocando pues estos temas, ¿no? Que son las fallas que se han presentado en el sismo del 85 y del 2017 que como ya se mencionó, pues pegaron gravemente a la ciudad, no solamente a la Ciudad de México, sino pues a otras ciudades, y días antes también a Chiapas, como también se presentó el día de ayer. Y bueno, esta presentación lleva por nombre Análisis de dos edificios de mediana altura colapsados por mecanismos de piso suave y débil durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. ¿Ok? Déjenme empezar comentando qué es un piso suave. De hecho, piso suave, piso débil es algo que se estudia desde hace bastantes décadas, aunque últimamente se tiene un poquito, no voy a decir de moda exactamente, pero vaya, sí se habla mucho en distintos foros, distintos medios. Yo veo mucha publicidad ya de este tipo de situaciones, pero pues en realidad es algo que ya se analiza desde hace bastantes décadas. ¿Y qué se le conoce como piso suave, piso débil? Bueno, pues dentro de una estructura, sea cual sea, es decir, no tiene que ser una estructura en específico, no tiene que ser una estructura alta, no. Este tipo de mecanismos no discrimina a dónde va a afectar. Sí, en una estructura donde haya un contraste, marcado contraste en la diferencia de rigidez y de resistencia entre dos pisos consecutivos, puede ser vulnerable a desarrollar este tipo de mecanismo. ¿Ok? Y ahora hay algo muy importante aquí. Este fenómeno se considera principalmente en planta baja, pero la realidad es que se puede presentar en cualquier nivel de la estructura. Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a ver esto. De hecho, ahorita el maestro Iván comentó un poco de ello, aunque discrepo un poco cuando dijo, cuando se llegan a tener muros, a lo mejor no es tan fácil. No lo dijo así, ¿no? Pero grosso modo. Como que el piso suave se presenta cuando hay columnas en la planta baja, que es común, y arriba ya hay cambio de rigidez, ya sea por muros, ya sea por contraviento, es decir, algo que incremente la rigidez en los niveles superiores. La realidad es que puede haber un nivel con muros, incluso con contravientos, con otro tipo de sistemas, y aún así se puede presentar la falla de piso débil. ¿Por qué? Porque depende de un diseño y una revisión, más allá de exactamente un sistema estructural. ¿Ok? Entonces les decía, es común encontrarlo en planta baja, es cierto. A lo mejor cuando se tienen espacios como estacionamientos, que esto se da muy común, por ejemplo, en edificios de departamentos o en edificios de oficinas, o si se tienen negocios, eso aísla pues a lo mejor espacios más abiertos que la parte superior, o lobbies para hoteles, por ejemplo.
y otros más, y ahí puede y es muy común que se presenten este tipo de fallas, pero la realidad es que también se pueden presentar en niveles superiores, indiscriminadamente cuál nivel puede ser, incluso el penúltimo nivel, tal vez el último nivel esté un poquito fuera y no exactamente, pero se puede presentar en cualquier nivel. Por ejemplo, esto se presenta en los niveles famosos, niveles de doble altura, que por vista se ven muy bonitos, pero hay que tener mucho cuidado en la hora de revisarlos y diseñarlos, espacios de descanso, estacionamientos también, que se llegan a encontrar en niveles superiores, y otro tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el piso suave o piso débil se puede presentar en cualquier nivel de la estructura. Y algo también muy interesante, no solamente es de abajo hacia arriba, sino también se puede presentar de arriba hacia abajo. A qué me refiero con esto? A que no solamente es el cambio que pueda abordar el primer nivel o el nivel de abajo con respecto a la rigidez de arriba, sino cómo también puede afectar un incremento o una reducción de un nivel superior al nivel inferior. Ahora, este no es un tema nuevo para mí, hablando específicamente, ya que, como les digo, primero es un tema de tesis que se desarrolló por muchos años también y se ha abordado muchísimos temas, de hecho lo he abordado en muchísimos foros, congresos nacionales e internacionales, y a lo que voy con esto es a que ya con base en este estudio ya se tienen algunas propuestas, no son reglamentarias, tampoco han sido literarias, es decir, solamente son propuestas que se han hecho con base en esta investigación y quiero partir desde esto. Por ejemplo, presento qué es lo que tiene reglamentariamente actualmente nuestra guía de diseño, por ejemplo las normas técnicas o el manual de obras civiles. Como les digo, esto es algo que se trata ya desde hace bastantes décadas, pero lo que sí es cierto es que México es pionero en incorporarlo en sus reglamentaciones. Por ejemplo, en el reglamento de 1987 ya se tocaban algunos temas de cómo abordar las diferencias de rigidez o de resistencia. Y aquí muestro específicamente las normas técnicas por sismo del 2004. Ahora, ¿por qué muestro estas si ya tenemos más avanzadas? Porque la realidad es que yo cuando desarrollé este tema todavía estaban vigentes esta normativa y aunque durante el proceso también avanzaron las normas del 2017, pues realmente ya no se regresó porque se llevaba un buen control de lo que se iba presentando. Entonces, partiendo de esto, las normas técnicas del 2004 presentaban que si se rebasaba, si se estaba por debajo de la diferencia de un 50% entre los dos primeros niveles, se podía considerar una estructura regular. Pasando ese 50% ya se consideraba una estructura irregular y ya brincando a irregular, a fuertemente irregular, con ciertas diferencias de más del 100%. Después, posteriormente, las normas del 2017, 2020 y ahora las del 2023, 2024, ¿sí? Ya tienen ahí otras diferencias. Limitaron eso a un 20% de diferencia, ¿ok? Pero vamos a ver aquí, pareciera que ya aquí también entraría la interpretación y el criterio de cada ingeniero, pareciera que esto lo limita solamente a la diferencia entre nivel inferior y nivel superior, punto. Pero la realidad, como les digo, si esto lo llevamos a cualquier nivel de la estructura, podemos estudiar el que sea. Y hay muchas formas de revisarlo. Es cuestión de nosotros como ingenieros de diseño, pues llevar esta revisión, que aquí yo les puedo decir con base en mi experiencia, que me ha tocado ver muchos proyectos donde no hacen esta comparativa o se confían. Por ejemplo, una confianza muy fácil es decir, lleva el mismo sistema estructural en todos los entrepisos, no tendría que haber alguna diferencia. Ok, pero vamos a ver qué tipo de rigidez está considerando esto, solo la geométrica o es la secante, es cuando ya está en trabajo, es decir, qué tipo de rigidez vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí muchas veces no se revisa esto y por ende, pues han tenido ciertas diferencias, ciertos cambios en los reglamentos y aquí nos limita un 20%. Ahora, ya con base en estudios que se han hecho, bueno, antes de tocar eso, también tenemos factores a lo que le llamamos factores de corrección por regularidad, que nos llevan a que si tu estructura es irregular o fuertemente irregular, tú puedes utilizar este tipo de factores de corrección que lo que hacen es modificar nuestro espectro de diseño sísmico y con base en eso, pues nos llevan a diseñar nuestra estructura tratando de protegerlo. ¿Ok? Ahora, como les decía, nosotros, bueno, hablo de nosotros porque este proyecto pues se hizo en conjunto con el doctor Tena, como ya se mencionó, que fue mi tutor de tesis, se tuvieron estas propuestas donde no solamente se toman en cuenta la relación, como les digo, de arriba hacia abajo, sino también perdón, de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. ¿Cómo me puede afectar un nivel superior a desarrollar un piso suave en el nivel inferior?
hablando de niveles consecutivos, no solamente de niveles superiores, no solamente los dos primeros, ¿ok? Y todo esto se hizo con base en bueno, un estudio paramétrico utilizando sistemas equivalentes de 2 grados de libertad, donde se hizo variación de masas, variación de rigideces, variación de resistencias, hasta encontrar en cuáles son los puntos donde más se presentan esas fallas, cuáles son las relaciones donde realmente tiene un comportamiento aceptable la estructura, no solamente si es el 100% o si es un cerca del 50%, sino qué diferencias son esas, y a partir de qué diferencia también se empieza a presentar un comportamiento irregular y una posible falla por piso suave, piso débil. Ok, no me voy a atender mucho en esto porque prácticamente esto es de otros estudios, bueno, del mismo estudio, pero de otras presentaciones. Más bien yo me voy a ir directo pues a lo que atañe este tema, que es el análisis de estos dos edificios que se vieron dañados en el sismo del 2017, pero pues sí se va a tomar un poquito en cuenta esta clasificación. Algo que quiero dejar claro es que este estudio pues todavía tiene mucho que desarrollar. ¿Por qué? Porque esto solo se desarrolló hasta lo que era la zona 3A de la Ciudad de México. Es decir, en el 2004 todavía estaba clasificado por diferentes tipos de zonas, zona 1, zona 2, zona 3, y zona 3A, zona 3B, zona 3D, y zona 3C y zona 3D. Entonces, esto se atacó solamente considerando la zona 3A. Es decir, todavía queda mucho por analizar, muchos sitios por estudiar, pero pues nos da una apertura a que hay cambios que se pueden generar, ¿ok? En estas relaciones que se tienen, no solamente se tienen dónde es regular, dónde es casi irregular, dónde es irregular, dónde es fuertemente irregular, sino también en qué relaciones es más común que se presente un piso suave, en un nivel superior, y en donde ya, bueno, también dónde se pueden aplicar y dónde tienen una buena respuesta los factores de corrección, principalmente el de punto 8 y punto 7, que consideran este tipo bueno, sobre todo el punto 7 que considera este tipo de mecanismo, ¿ok? Entonces, entrando en materia, ya teniendo como toda esta propuesta de relaciones y el estudio paramétrico que generó previamente, pues se analizaron, se tomaron justamente después de este sismo del 2017, dos estructuras bueno, una de 6 y una de 8 niveles que presentaron un daño claro por piso suave. ¿Por qué de 6 y de 8 niveles? Como les comenté antes, todo esto parte de un estudio paramétrico con modelos representativos de 2 grados de libertad, perdón, pero estos modelos representativos realmente, valga la redundancia, representan a modelos tridimensionales de 6 y de 8 niveles. Fue una lata matemática y desarrollar ecuaciones con base en otras ya existentes, desarrollar métodos para poder llegar a estos sistemas equivalentes. ¿Cómo puedes comparar un sistema de 2 grados prácticamente de 2 niveles con uno tridimensional de 6 o uno tridimensional de 8? Bueno, pues fue realmente hay una odisea llegar a esa ¿cómo se dice? Transformación, pero vaya, al final se calibraron, se comprobó y pues tenían una muy buena respuesta y por eso se llegó a eso. Entonces, partiendo de eso, como les digo, tenemos estos dos edificios. Este se encuentra localizado en Azores número 609 y vamos a llamarla como A609, nada más para tener una clasificación, en la colonia Portales Norte en la Ciudad de México. Presentó un daño perdón, muy severo. Aquí podemos ver fotos de cómo las columnas mostraron desconchamiento, mostraron ahí, pues prácticamente son, a mi opinión, es inservible. Anteriormente comentaba el maestro Iván, ¿cómo podemos saber si podemos o no apuntalar? Aquí vemos que se arriesgaron a apuntalarlo. Si a mí me preguntaran, y seguro a muchos de ustedes les preguntaran como lo hizo el maestro Iván, ¿tú te arriesgarías a apuntalar? Yo no lo haría. Yo no lo haría, teniendo un poquito de conocimiento de lo que es una falla frágil, una falla débil y un piso débil o un piso suave, yo no me animaría a apuntalarlo, al contrario, me animaría a decir es más fácil colapsar esta estructura y posteriormente generar una nueva, más que intentar rehabilitar, ¿ok? Incluso en la revisión que se hizo en las brigadas de este sismo, pues se catalogó como alto riesgo de colapso esta estructura. La siguiente es una estructura de 8 niveles que se encontraba localizada en Canal de Miramontes 3004, a la cual le damos la nomenclatura de M3004, ¿sí? Bueno, allá en Coyoacán, en Ciudad de México, y pasó lo mismo. Y aquí es donde yo les decía, con respecto a lo que dijo el maestro Iván, pues esta estructura justamente tiene unos ejes de muros en el primer nivel o planta baja, como ustedes lo quieran llamar, y aún así generó un piso suave en ambas direcciones. Entonces, a lo que voy es a que este tipo de revisiones o garantizar que la estructura va a estar bien,
dependen no exactamente de un sistema estructural, sino dependen de una compleja y completa revisión. No quiero decir compleja porque sea difícil de hacer, sino porque sí hay que llevar un paso a paso, un entendimiento, un criterio ingenieril para poder generar. ¿Ok? Y también, al igual que la anterior, también fue catalogada como alto riesgo estructural. Y de hecho de esta, si pasan por ahí, no sé ahorita cómo esté, pero colapsaron la estructura, la retiraron y hasta hace un par de años seguía vacío el terreno ahí. Creo que no me quiero equivocar, pero creo que lo estaban utilizando como estacionamiento, pero pues sí, esta estructura fue preferible colapsarla y tal vez posteriormente construir una nueva antes que intentar rehabilitarla. Algo que es importante aquí es que esta estructura, por su año en que fue construida, fue o pensamos que fue diseñada con el reglamento de 1976, mientras que la de Azores 609, igualmente por su año de construcción, se puede haber considerado el reglamento del 66. Esto es importante porque voy a mostrar algunas diferencias. Ahora, ¿qué es lo que se hizo o de qué va este análisis? Como les digo, se hicieron algunas relaciones, se propusieron algunas relaciones donde se puede o no presentar el piso suave, etcétera, y donde actúan de manera correcta, por así decirlo, los factores de corrección por irregularidad. ¿Ok? Entonces, teniendo estos diseños o estas estructuras ya existentes, se partió desde revisarlas, primeramente con el año en que fueron construidas, es decir, con los reglamentos que les acabo de comentar, cada una de ellas. Posteriormente se hizo una adaptación a cómo se comportaría con el reglamento del 2004, ¿sí? Comparándolo directamente con el diseño inicial. Posteriormente se hicieron diseños siguiendo el reglamento del 2004 y utilizando los diferentes factores de corrección, y posteriormente se hizo un análisis considerando y diseñando o esforzándose a diseñar una estructura completamente regular. ¿A qué me refiero completamente regular? Que tuviera tanto la misma rigidez como la misma resistencia lateral en todos los entrepisos. ¿Ok? Cabe mencionar que en todos estos fue considerado los efectos P delta, considerando, pues ya sabemos, el incremento que puede generar en los elementos mecánicos, pues en el diseño. Asimismo, no solamente se compararon diseños, tal vez distorsiones, desplazamientos, etcétera, sino también se hicieron análisis estáticos no lineales y análisis dinámicos no lineales paso a paso para ver la comparación de respuesta. ¿Ok? Ahora, les decía, el reglamento con el que posiblemente fue concebida cada una de estas estructuras es interesante, porque justamente se hace la comparativa. Por ejemplo, aquí muestro en línea verde, que es la de abajo, cuál era la demanda sísmica que se consideraba en el reglamento del 66 contra las demandas sísmicas que posteriormente se consideraban en el reglamento del 2004. Y podemos ver que es una diferencia abismal en las ordenadas sísmicas, lo que nos puede llevar a pensar, pues que parecía claro que podía llegar a dañarse esa estructura si recibía un sismo pues, de intensidad como la que fue. ¿Ok? Y aquí está, por ejemplo, la estructura como estaba originalmente. Podemos ver que son columnas, también tiene unos muros ahí laterales, unos ejes de columna, perdón, unos ejes de muros entre sus columnas, a lo mejor nada más perimetralmente, pero, por ejemplo, aquí viendo la respuesta de la estructura, cómo se desplaza, podemos ver que se concentra, así visualmente, vemos cómo se concentra el desplazamiento, pues en la planta baja. ¿Ok? Mientras que el resto de la estructura, pues prácticamente se comporta como un cuerpo rígido, presenta un periodo fundamental de 1.36 segundos, casi 37 segundos, ¿sí? Y aquí vemos la estructuración. Por ejemplo, planta baja, columnas y vigas de 20 por 40, que parecen, pues la verdad es que son elementos bastante pequeños, y en los niveles superiores, pues vigas y columnas de 20 por 30, también bastante pequeños, tal vez considerando los muros diafragma que se ven aquí, pero aún así siguen siendo, más bien parecieran castillos y dalas más que columnas y trabas, ¿ok? Entonces vemos que realmente es muy, a simple ojo, yo diría, es muy vulnerable esta estructura, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, la comparativa con los diseños que les comentaba. Por ejemplo, en la primera columna vemos cómo están los elementos estructurales que anteriormente les comenté y cómo con el mismo reglamento del 66, utilizando mi criterio, ¿cuáles serían los elementos estructurales que demandaría? Columnas de 25 por 50 y traves igual, y en los niveles superiores, vigas y traves de 20 por 40, ligeramente más grandes, pero dando un mejor comportamiento, al menos inicialmente, es decir, al menos las distorsiones y lo que revisamos de inicio en cualquier estructura. Posteriormente se hizo un análisis con el reglamento del 2004. ¿Por qué están estas columnas en rojo? Porque son justamente los elementos que quiero marcar que superaron
lo que tenían la geometría inicial, ¿sí? Solamente eso lo que muestra. Posteriormente se diseñaron, como les decía, considerando los factores de corrección, primero igual a 1, que es decir, no tengo ninguna corrección, posteriormente corregido con el punto 8, después con el punto 7, y al final una propuesta, como les decía, donde la estructura es regular en todos sus niveles, es decir, tiene la misma relación de rigidez y de resistencia en todos los niveles. Aquí parece algo raro, por ejemplo, columnas de 56 por 75. Si nos vamos al proceso constructivo, obviamente no son construibles o serían muy difícil construibles regularmente en construcción utilizamos múltiplos de 5, múltiplos de 10, a lo mejor aquí se preferiría la columna de 60 por 75. Esto solamente fue, y es esquemático, para mostrar cómo se comporta una estructura regular, que realmente esperamos que tenga un buen comportamiento. Entonces, por eso es que tienen esas geometrías tan extrañas, sobre todo en planta baja, ¿ok? Y aquí vemos cómo cambia su respuesta. Vimos que la respuesta inicial era con un periodo de 1.37, después con el reglamento del 2004, utilizando los diferentes factores de corrección, baja su periodo a 0.55, que ya se ve un poquito más, pues más... yo le diría más satisfactorio, por así decirlo. Aún vemos concentración de desplazamientos en planta baja, pero vaya, eso mientras yo tenga un buen diseño, lo puedo mitigar. No el desplazamiento, pero sí el posible daño que pueda tener. Y la estructura regular, ya vemos que tiene un comportamiento más, valga la redundancia, regular en todos sus entrepisos. Ya vemos que al menos todos se mueven, ya no se ve el comportamiento de cuerpo rígido en la parte superior y baja su periodo a 0.34. Aún así, pues como es de esperarse, se ve mayor concentración de fuerzas en las columnas de planta baja, pero vaya, como les digo, un buen diseño nos lleva a una posibilidad más segura en la estructura, ¿ok? Ahora, la siguiente estructura, la M3004, que fue diseñada con el 76, lo mismo, se muestran los espectros, y digo los espectros porque mientras en el 66 todavía no se tocaban temas de ductilidad, factor de corrección sísmica, etcétera, en este reglamento ya se empieza a nombrar este tipo de situaciones, pero aún así vemos que están muy por debajo, el elástico y el de diseño, muy por debajo de lo que serían los espectros del reglamento del 2004. Entonces también es de esperarse que en un sismo muy grande, como el que pasó, pues pueda dañarse fuertemente esta estructura. Ahora, esta estructura sí tiene un poquito más de geometría en sus elementos, ¿ok? Por ejemplo, columnas tipo de 20 por 30, algunas, bueno, sí, en general 20 por 30, traves de 30 por 50. Aquí a lo mejor se les olvidó un poquito el criterio, o todavía no consideran mucho el criterio de columna fuerte, viga débil, porque vemos una trave mucho más grande y más rígida que la columna. A lo mejor se confiaron de los muros diafragma igualmente, pero bueno, vemos que al menos el comportamiento inicial de la estructura se ve un poquito más a salvo, tiene un desplazamiento un poquito más genérico en todos los entrepisos, se alcanza a mover la parte superior desde 0.56, ¿ok? Posteriormente lo mismo, se hizo el análisis, primero se diseñó con el mismo reglamento cuáles serían las geometrías que podría demandar con base en mi criterio de diseño, posteriormente con las del 2004, lo mismo las rojas son las que están superiores a las originales, y posteriormente pues utilizando los diferentes factores de corrección y la propuesta, perdón, regular. Aquí vemos un poquito de geometrías más construibles, aunque son columnas muy grandes, 90 centímetros por 1 metro, y son un poquito más construibles porque están cerradas al menos a múltiplos de 10 y múltiplos de 5. ¿Vale? Y aquí vemos un comportamiento inicial. No cambió mucho el periodo, su comportamiento posterior, perdón. No cambió mucho el periodo. Con el reglamento del 2004 se ve una reducción a 0.48 segundos, de 0.54 a 0.48, baja poco, pero se ve un mejor desplazamiento en la estructura, y con la estructura completamente regular, de hecho, se ve un periodo mayor, se ve de 0.48. Bueno, casi es igual, cambia por nada, ¿ok? Tal vez esto incrementa ligeramente porque pues es mayor masa, son elementos un poco más robustos, pero pues al final la estructura empieza a presentar un mejor comportamiento, ¿ok? Ahora, aquí están las tablas de armados también. En rojo están los armados que resultaron mayores a los que tenían originalmente. Algo importante de mencionar del reglamento de 66, si alguno lo conoce podrá confirmar lo que les comento, es que no se tenían los criterios de falla frágil o cuantía mínima, cuantía máxima, es decir, se pedía cero y punto, al menos es lo que yo vi, a lo mejor me equivoqué, pero al menos es lo que yo vi, pero no te pedía un mínimo, un máximo, una cuantía balanceada, a lo que me lleva también a entender de que si se ponía mucho cero, pues tú podías dirigir tu estructura a una posible falla frágil,
y pues no te dabas cuenta porque no se tenía todavía a lo mejor ese criterio. Ya a partir del reglamento 76 y ya se empieza a ver esto, así como los que tenemos actualmente. Entonces aquí nada más es una comparativa de armados de lo que, perdón, presentaba originalmente contra lo que pues se calculó posterior. ¿Ok? Y aquí vemos las primeras revisiones. Se comparan las distorsiones. Por ejemplo, las estructuras propuestas son las de color verde, las estructuras rojas son las que tienen los factores de corrección y las estructuras rojas son las que se hicieron, azules, perdón, son las que hicieron originalmente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos contra la comparativa la distorsión máxima. ¿Cuál es la distorsión máxima? Aquí entra otro criterio ingenieril. Vemos que tenemos muros diafragma. Si nosotros revisamos el reglamento, posiblemente nos diga, para una estructura con muros, con marcos de concreto, aunque tengan muros diafragma, tu distorsión máxima es 1.5%. Ok, está bien. Pero ¿qué pasa si desde el 0.6% tus muros ya se empiezan a dañar, los muros de mampostería? Entonces aquí es donde entra el criterio de decir, ¿dónde vas a limitar tu estructura? Hasta el 1.5, sabiendo que se pueden dañar tus muros, o ya están dañados para ese entonces tus muros, o lo limitas al 0.6 y así garantizas que todo el sistema está a salvo. Eso ya entra a criterio. Entonces yo comparo contra las dos, contra la de 0.6 y la de 1.5, y vemos que exactamente la estructura original pues presenta una clara superación de la distorsión en el primer nivel, esto en la de Azores, ¿sí? Y aunque se diseñó, pues como dice el reglamento, también las que tienen los factores de corrección, sí, también presentan que al menos, bueno, a lo mejor no había mucho muro en planta baja, pero al menos si hubiera, presentan que se pueden haber dañado. Eso es en la dirección X. En la dirección Y parece que todo está bien. No alcanza ni siquiera la distorsión de 0.06, de 0.6, perdón, pero aquí vemos que tenemos muros en esa dirección, lo cual parece que también están apoyando, dándole rigidez a esos marcos, ¿vale? Ahora, eso es en esta estructura. La otra, la M3004, presenta algo similar, al menos la estructura diseñada originalmente y la que tiene, la que fue utilizada con los factores de corrección, también superan ligeramente la distorsión de 0.6, mientras en la dirección Y parece que no tienen ningún problema. Ahora, estas son las comparaciones iniciales que realizamos en cualquier diseño. Pero hay otras diferencias que se tienen que comparar, como ya decíamos, la diferencia de rigidez. Por ejemplo, estas gráficas, estas curvas muestran la diferencia de rigidez. Por ejemplo, en color verde vemos que todos están cerca de la unidad. ¿Por qué? Porque se esforzó a diseñar la estructura para que todos tuvieran la misma rigidez y resistencia en todos los entrepisos. Aquí se comprueba que justamente se cumple eso, mientras las otras dos estructuras, incluso la diseñada con el 2004 con los factores de corrección, tienen una concentración de rigidez, de diferencia de rigidez entre planta baja y primer nivel. Eso en ambas direcciones, en dirección X y en dirección Y. Aquí hay un error de dedo, dice también dirección X, pero es la Y. Y posteriormente, perdón, un segundo, por favor. Una disculpa, por favor. Lamentablemente estoy solo en casa y vinieron a tocar. Discúlpenme, por favor. Y les decía, en las siguientes estructuras ahora se presentan las rigideces relativas tanto en A609 como en M3004 y se ve lo mismo. En los primeros niveles de tanto la estructura original como la diseñada con los factores de corrección del 2004, pues se ve ahí una pequeña, ya en el M3004 se ve una pequeña concentración todavía en los primeros dos niveles, mientras que la estructura diseñada regular, bueno, pues tiene la misma distribución en todos los entrepisos. Aquí se ve un pequeño jalón en la parte superior, pero ese es el apéndice que tiene en la parte superior de la estructura. ¿Ok? Entonces ese no entra pues realmente dentro de esta comparativa, ¿sí? Ahora, aquí se compara ahora la relación de resistencia lateral y vemos lo mismo, bueno, la estructura diseñada con 2004 y los factores de corrección, sí vemos que todavía alcanza un poquito más la unidad, mientras que las otras dos estructuras, la estructura original, sí presenta pues un cambio, es decir, un cambio, perdón, entre el primer nivel y el segundo nivel, teniendo un segundo nivel pues más resistente, y eso se presentó en ambas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Pues que al menos la estructura regular sí empieza a presentar pues un mejor comportamiento que las otras dos, incluso utilizando los factores de corrección. ¿A qué se debe esto? Y es a lo que voy. Ahorita lo voy a presentar más adelante, justamente aquí. A lo que voy es a que dependiendo los contrastes que decíamos, la relación de rigidez o resistencia, esto se puede presentar independientemente de cómo yo haya diseñado mi estructura. Yo pude haber seguido
muy bien el reglamento, pero aún así puedo tener una concentración ya haciendo un análisis dinámico. No solamente aquí lo que voy es a qué tipo de rigidez estoy considerando, la geométrica, la secante, ¿cuál estoy haciendo? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer esa comparativa de rigidez, ya en los softwares de uso comercial, como los que utilizamos cuando trabajamos en el diseño, ya nos dan ese perfil de diferencias y es donde podemos ver. Ahora, si no lo tenemos, muy fácil, podemos hacer empujes unitarios por entrepiso, ver cuánto se desplaza con respecto a la fuerza y ver cómo se está comportando ese cambio de rigidez. El punto es nosotros tratar de entrar lo más cerca a una regularidad o dentro del intervalo de regularidad para tener un comportamiento adecuado. Ahora, algo muy importante, por ejemplo, el reglamento nos dice, si tienes esta relación de rigidez o esta relación de resistencia, tu estructura puede estar bien o irregular o fuertemente irregular. Pero lo que a lo mejor no dice específicamente es de que debes de cumplir ambas, porque si no cumples ambas, aún así, aunque tú tengas protección en uno, aún así te puede ir a un daño a tu estructura, a una falla posible. ¿Ok? Es decir, yo aquí les diría, para tener un comportamiento adecuado, tenemos que cumplir ambas relaciones, no una, no dos, no decir es regular en rigidez o es regular en resistencia. Tiene que ser regular en rigidez y en resistencia para que tu estructura tenga un buen comportamiento. Y aquí, por ejemplo, los puntos rojos fue justamente donde la estructura presentó pues esos cambios. Las amarillas es donde parece que está cercano a lo que decía el reglamento del 2004, máximo un 50%, pero lo que les digo, si no cumplo las dos, pues aún así yo puedo tener un daño en mi estructura. Y la que tengo propuesta como original, bueno, pues ahí parece que se cumple bien ambas relaciones. Y en la de M3004, pues es algo similar, ¿sí? Hay unas relaciones, aquí esta de rojo fue ya considerando el máximo del 20% que considera, por ejemplo, ya el 2017 en adelante, ¿sí? Pero lo mismo, si no cumplo las dos, yo puedo tener en riesgo todavía mi estructura. Yo tengo que exhortar a que se cumplan las dos relaciones. No puedo decir, ay, pues no tengo problema por rigidez, pero sí en resistencia. No, al final pudiste haber tenido problema de ambas porque no cumpliste ambas relaciones. ¿Ok? Ahora, sí hicieron, como les decía, análisis pushover y análisis dinámicos no lineales, pero aquí hay algo importante. Yo les puedo decir, de los softwares que he utilizado, los diferentes softwares que he utilizado para diseño estructural que se tienen en el comercio, no todos representan bien los muros. Y aquí yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes diseñan realmente los muros como un elemento isotrópico, hablando de mampostería, o como un elemento anisotrópico? ¿Cuántos realmente consideran esa relación? Yo he dado cursos de, por ejemplo, modelado en ETABS, y yo he visto que muchos ingenieros no consideran, lo consideran isotrópico, pero la realidad es que la mampostería no es así. Entonces, ¿quién considera realmente los cambios que tienen sus propiedades mecánicas la mampostería? Ahora, aparte de eso, la verdad es que los softwares no siempre consideran bien estos muros. De hecho, hay muchas formas en las que se desligan los muros para que no son ni reglamentarias, son más como de criterio y en la práctica profesional para tratar de igualar un poquito más el comportamiento real que van a tener esos muros ligados a la estructura. ¿Ok? Pero entonces, para tener un mejor comportamiento, se tomó aquí la propuesta de Rodríguez y otros, donde ellos en vez de modelar un muro, ponen una propuesta de generar un elemento link con las propiedades, el modelo constitutivo de daño que puede tener ese muro, perdón, ese muro, y de esa manera ver realmente cuánto está aportando ya en un comportamiento no lineal, cuánto realmente está aportando y en qué punto puede llegar a fallar, porque tal vez si yo dejo mi estructura así y hago un pushover o un análisis no lineal, pues va a parecer que está bien porque, ¿qué hacen los software? Regularmente consideran el elemento largo, una viga conjunto con el muro bastante largo y no separados los dos materiales, ¿ok? Entonces, se hizo de esta manera, de tal manera que se pasó de un muro perdón, de una estructura de marcos con muros a una estructura de marcos con elementos link que idealizan estos muros diafragma. Y pues obviamente se calibraron para garantizar que su comportamiento fuera bastante similar, donde se encontraron no diferencias mayores al 5%. Se permitió hasta un 10%, pero realmente no se alcanzó. Se llegó a un máximo de 5%, de hecho fue 4.5% aproximadamente. Entonces se consideran como aceptables y entonces ahora sí se hace el análisis pushover. ¿Y qué tenemos aquí? La estructura A609, vemos que la original justamente concentra todas sus articulaciones plásticas en planta baja. Los niveles superiores no se enteran siquiera que hay algún movimiento lateral. Quien concentra todo ese desplazamiento, todo ese daño son las columnas de planta baja. Ahí está claro, pues la falla de piso suave y piso débil que se presentó en la estructura. Ahora, las diseñadas con el reglamento del 2004 utilizando los factores de corrección tienen un poquito más de distribución de articulaciones plásticas, pero aún así se siguen presentando en planta baja. La estructura diseñada como un modelo regular
ya tiene un poquito más de seguridad. ¿Por qué? Porque las articulaciones sí se presentan en la parte superior, pero evita al menos presentarse en la planta baja. Ahora, como les decía, el piso suave o piso débil no es exclusivo de planta baja, se pudo haber presentado en un nivel superior, pero de igual manera, no se vio al menos esa concentración, se vio una muy buena distribución de articulaciones y ya cuando veamos los valores que se dieron de las curvas de capacidad, pues también se mostró pues una buena ductilidad. Ahora, la de M3004, lo mismo, aunque aquí la estructura en la parte superior sí presenta algunas articulaciones plásticas, hablando de la original, igualmente se siguen concentrando en planta baja. La diseñada con el 2004 los factores también tiene una mejor distribución y ya tiene menos, bueno, todavía se presentan en la planta baja, pero ya tiene menos que la que se presentó en A609, posiblemente porque sí le ayudan un poco los muros que tienen en planta baja, y la diseñada como regular también llega a presentar fluencia, sobre todo en las columnas de planta baja, lo cual como profesional me llevaría a pensar, tal vez tengo que poner un poquito más de empeño para evitar que esto suceda, pero al menos la estructura parece que se comporta bien, ¿ok? Ahora, viendo las ductilidades que demandan, aquí están. Por ejemplo, si son muros, son marcos con muros diafragmas, a lo mejor la ductilidad máxima que nos permitiría el reglamento del 2004 sería 1.5 o 2 si estamos conscientes, 100% conscientes que la estructura se va a comportar bien en nuestro diseño. Si no, 1.5. Entonces, por ejemplo, la estructura original apenas alcanzó en una de sus direcciones el 1.5, pero no significa que tenga una buena ductilidad. Realmente para esa ductilidad la estructura ya está completamente dañada en su planta baja. Sí, la de Azore, perdón, la M3004, esa no alcanzó el 1.5, pero pues fue lo mismo. Vimos que se concentró ahí el daño. Mientras que las otras estructuras, sobre todo la diseñada como regular, alcanza ligeramente por arriba del 1.5, pero vemos que tiene un buen comportamiento. Las otras del 2004 con los factores a lo mejor alcanzan ductilidades más altas, pero también vimos que desarrollaron mucho más daño. ¿Ok? Entonces, ahí parece que, perdón, que el reglamento nos podría haber protegido bien con un diseño bien desarrollado y utilizando los factores de corrección, y vemos que la estructura regular pues sí tiene un mejor comportamiento, y mientras las dos originales pues vemos que se concentra justamente su daño en ese primer nivel, en esa planta baja. Ahora, posteriormente, para hacer los análisis dinámicos no lineales, pues utilizaron registros de aceleración justamente de la zona, de cada una de las zonas donde pertenece la estructura. Aquí, por ejemplo, están los de Azores 609 en direcciones norte, sur, este, oeste. Se utilizaron diferentes tipos de registros de aceleración. Obviamente se comprobó que los espectros de respuesta de estos registros de aceleración empataran dentro, perdón, dentro o con sus demandas máximas en la meseta, que se tiene como la envolvente, que sería el espectro de diseño según el apéndice A de esta norma del 2004, para garantizar que sí fueran representativos, ¿sí? Y lo mismo para M3004, lo mismo, fueron distintos registros de aceleración y se hizo lo mismo. Hubo algunos que ahí se salieron ahora sí que del espectro, y esos no se tomaron en cuenta, se eliminaron, solamente se consideraron los que tenían una comparativa con la envolvente, que sería el espectro de diseño, ¿ok? Y estos son algunos de los resultados que tenemos. Por ejemplo, la estructura punteada verde es la máxima desarrollada. Aquí estoy comparando distorsiones en las dos direcciones de análisis. La estructura punteada verde es la máxima distorsión que se encontró con los distintos acelerogramas en la estructura regular, mientras que las estructuras en verde, perdón, en rojo, representan la estructura desarrollada con el reglamento y utilizando los factores, y vemos que aunque tiene un buen comportamiento a partir del primer nivel hacia arriba, su primer nivel todavía sigue superando la distorsión máxima, incluso la del 1.5% en dirección X, mientras que en Y al menos alcanza la distorsión, bueno, supera por mucho la distorsión de los muros diafragma. Ok, ahora la estructura original en ambas direcciones, es la punteada azul, presentó grandes deformaciones. En dirección X presenta deformaciones superiores en el primer nivel y algunas en el segundo nivel, mientras que en la dirección Y se mueve en toda la dirección, perdón, en toda su altura, menos los dos últimos entrepisos. Todos los demás entrepisos presentan alguna posibilidad de daño. Ok, ahora la M3004 es algo similar. Aquí la naranja nos representa la estructura regular. Aquí vemos que en dirección X no tiene problema, mientras que en dirección Y podría, con algunos registros de aceleración, presentar algunos agrietamientos o algunos daños en algunos muros superiores, pero vaya, aún así, como esto bueno, no es un universo, pero son muchos registros de aceleración, no nos garantiza que con todos
va a presentar daño. Obviamente va a haber algunos registros más altos que otros con demandas más altas, pero podríamos decir que al final la estructura parece que tiene un buen comportamiento, mientras que incluso la diseñada con el 2004, los factores de corrección, supera por mucho las distorsiones tanto para muros diafragma como para la estructura con marcos, y la original, pues no, ni decir. En varios niveles se presentaron pues esos daños. Ahora, a lo mejor no me concentré mucho en las fotos, pero aquí vemos que muchos niveles superiores se ven dañados y justamente en las fotos que se tienen de la estructura, estos niveles justamente fue donde alcanzaron a presentar daños en los muros y en los marcos que tiene la estructura. ¿Ok? Entonces, de esto es de distorsiones. Si ahora vemos las demandas de cortante o la relación de resistencia lateral, lo mismo, la punteada verde en A609 presenta un buen comportamiento con la demanda máxima cerca de la relación, mientras que las otras dos pues alcanzan y superan por mucho la relación incluso de 1.5 en algunos puntos o muy cercano al 1.5, ¿sí? Y la 3004 es algo similar, pero ahí sí superan por mucho incluso la relación de 2, es decir, una estructura fuertemente irregular en estas relaciones de resistencia lateral. Y para las relaciones de rigideces, ahí parece que está un poquito menos dañada, pero igualmente superan por mucho, por ejemplo, relaciones de 2, 2.75 o 1.5, ¿sí? En las estructuras tanto la original como incluso algunas diseñadas con el reglamento del 2004 con los factores de corrección, mientras que la regular, bueno, pues esa queda con demandas menores a la unidad. Entonces parece que la estructura regular presenta un buen comportamiento. Y finalmente, bueno, la M3004 también es algo similar. La estructura, tanto la original como la diseñada con el 2004 y los factores de corrección, superan un poquito, a lo mejor no exactamente el 1.5, pero sí a lo mejor el 20% que ahora limita el reglamento, mientras pues que la diseñada regular, bueno, esa se quedó por debajo de la unidad, ¿ok? Ahora, estas son las demandas de ductilidad final que se dieron con los análisis dinámicos no lineales, y aquí vemos que las estructuras, la estructura diseñada de modo regular, ¿sí? Presenta ductilidades menores, estos son de ductilidades desarrolladas, son ductilidades menores, o demandas más bien de ductilidad menores a las que presenta el reglamento, que en este caso es 1.5, mientras que todas las demás, incluidas las diseñadas con el reglamento del 2004 y factores de corrección, superan la de diseño, y no es exactamente, por lo que vemos en las gráficas, que tengan una mejor ductilidad, no, esta es la demanda de ductilidad, lo que me lleva a ver con las gráficas que no es que presente una mejor ductilidad, sino más bien con ese desplazamiento ya presentan mucho daño mucho daño estructural. ¿Ok? Ahora, esta es las últimas curvas que les presento, y solo es para ver cómo se concentran los desplazamientos en las estructuras en estas análisis. Son algunos, no son todos, y vemos que, por ejemplo, la diseñada con el 2004 y factores y la propuesta, parece que estos son las historias de desplazamientos, parece que se presentan bien. No quiere decir que tienen menos o mayor desplazamiento, pero al menos lo que quiero mostrar con esto es que no presentan desplazamientos residuales, ¿sí? Que eso es muy importante porque, ok, mi estructura a lo mejor presentó cierto daño, pero ¿qué tan desplazada quedó? Y vemos que las originales presentan en ambas direcciones, con algunos registros de aceleración, un muy marcado desplazamiento residual, es decir, que ya quedó deformada la estructura, ¿ok? Ahora, como les decía, el utilizar bien el reglamento y los factores no representó exactamente que la estructura no se dañó, de hecho vimos que sí se dañó, pero al menos presentó un daño, no sé, podría ser reparable, por así decirlo, no se concentró en eso el estudio, pero podría ser reparable, mientras que la estructura regular también presentó algunos daños, sobre todo en muros, pero aquí sí podríamos decir que podría ser reparable porque siguió presentando un comportamiento adecuado. Entonces, como comentarios finales, solamente haciendo énfasis en estas relaciones que se propusieron, pues es que para tener una estructura completamente regular, segura, y no exactamente regular, que la regular vimos que tiene un comportamiento seguro, pues hay que tener siempre en mente esta relación de rigidez y resistencia y cumplir ambas. No decir, voy a tener una buena relación de rigidez, pero no exactamente resistencia, porque aún así, si no cumplen las dos, se te puede dañar tu estructura, incluso en las dos formas. Entonces, yo los exhorto a que siempre se comparen estas relaciones, rigidez y resistencia, y garantizar que ambas se cumplan, no una, no otra, ambas se deben de cumplir, ¿ok? Y bueno, los factores de corrección por regularidad, punto 7, punto 8, sí ayudan a la estructura, a lo mejor de forma satisfactoria, pero aún así, si no se tiene un buen criterio en el diseño, un buen criterio de revisión,
pues de nada nos va a servir utilizar todos los factores. Creo que lo comentó un poquito el maestro Iván, ¿no? Existen muchos usuarios de programas. Esto me dio el programa, como él dijo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Es que eso me da el software, pero no me detengo yo a pensar como ingeniero, a usar mi criterio de ingeniería, a decir, me está dando algo raro, lo tengo que recalcular, esto no tiene sentido. Yo tengo que utilizar ese criterio al momento de hacer estos diseños, estas revisiones, los factores que voy a utilizar, ¿sí? Tengo que estar yo consciente. Y aquí ambas estructuras se presentaron, como les decía, en zona 3A. Y aquí, por ejemplo, la interacción solo-estructura jugaba un papel muy importante. No se metió porque no se conocía la cimentación exacta que tenían las estructuras, pero les aseguro que si metemos esa interacción solo-estructura, nuestro sistema todavía hubiera presentado mejor un daño mayor. ¿Por qué? Porque también se ha comprobado que aunque muchos ingenieros piensan que la interacción, por ser la flexibilidad del suelo, va a ayudar a la estructura, pues se ha comprobado que no. Al contrario, incrementan los daños. Yo les puedo decir que al menos si comparamos una estructura considerando interacción y la misma estructura considerando otro tipo de apoyo, ya sea articulado, ya sea empotrado, en la estructura con interacción incrementan a más del 60% los elementos mecánicos, lo que quiere decir que posiblemente estamos subdiseñando esas estructuras. Entonces, lo que yo les puedo decir aquí, no con garantía, pero lo que les podría expresar es que a lo mejor si hubiéramos considerado esa interacción, todavía se hubiera presentado un mayor daño, ¿ok? Y como les digo, es imperativo considerar tanto la interacción como pues otro tipo de factores, tener ese criterio para diseñar las estructuras, ¿sí? Y aquí hago un comentario al final. Como les digo, esto fue solamente una zona de la Ciudad de México, todavía queda un universo por estudiar. Y aquí lo voy a leer, aunque existen muchas oportunidades de estudio para complementar este trabajo, aportando solo una pizca del universo de escenarios que existen, siendo el tema de piso suave y piso débil muy amplio, con bastantes incertidumbres aún. Sin embargo, esta investigación sí abre una puerta a estos nuevos análisis y conceptos, así como estudios que posteriormente podrán generar un cambio importante en la reglamentación de diseño y en las prácticas de diseño estructural actuales y futuras. Y sería todo, no me quiero ir sin agradecer, como les digo, pues es un tema de tesis, agradecer al doctor Tena Colunga si está presente, y si no, pues yo igual se lo extiendo por haber asesorado este proyecto y haber contribuido bastante pues a orientarme a desarrollar este proyecto al posgrado en Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, y finalmente al CONACYT por la beca otorgada para desarrollar este proyecto de investigación. ¿Ok? Estos son mis datos de contacto, por si en algo podría yo igualmente apoyarlos en un futuro. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos su amabilidad, su humildad para compartir sus conocimientos con nosotros. Creo que todos los presentes aquí estamos conscientes de lo que significa y lo que representa a nivel de esfuerzo y a nivel de conocimiento, pues todo lo que nos acaba de compartir. En el chat ya tenemos la primera pregunta de Adonai Carrizosa, que pregunta, ¿qué cambios hay que considerar, dicen, en los muros de mampostería al momento de modelarlos, entiendo, como isotrópico u ortotrópico? Sí, claro que sí. Fíjate, o sea, tú cuando consideras isotrópico, ¿qué estás diciendo? O sea, que sus propiedades mecánicas en sus tres direcciones son iguales, como se considera en el acero, en el concreto, aunque el concreto no es 100% isotrópico, pero bueno, tiene un comportamiento más inclinado hacia allá. En el caso de algo ortotrópico, significa que en sus tres direcciones va a tener cambios, es decir, sus módulos de elasticidad, módulos de rigidez, a lo mejor su relación de Poisson van a ser diferentes en las tres direcciones, ¿ok? Entonces tú debes de considerar eso porque si viene un empuje dentro del plano o un empuje fuera del plano, la estructura, perdón, el elemento no va a reaccionar igual. Ahora, si es anisotrópico como es la mampostería, al menos en dos direcciones parece que te está presentando un comportamiento muy similar, pero donde se presenta no tiene ese comportamiento de la mampostería, fuera del plano. Entonces, si tú aprietas ese muro fuera del plano, pues lo más seguro es que se va a colapsar. ¿Por qué? Porque se van a romper las juntas, va a romper el material, etcétera. Entonces, tú en tu diseño estructural, en tu modelo, por ejemplo, matemático, tú tienes que considerar, y hay formas de considerar esta anisotropía. Tú métete ahí al momento de generar el material y te pregunta cuáles las propiedades no lineales del material o las propiedades mecánicas del material, y tú le puedes poner que sea ortotrópico, anisotrópico o isotrópico, y ahí es donde tú vas a hacer esos cambios, ¿ok? Muchas gracias, doctor. También nos pregunta Alfonso Jiménez. Buena tarde. ¿Cómo se efectuó el cambio de sección de las columnas más robustas de la planta baja a las plantas subsecuentes? Muchas gracias. ¿Cómo se efectúa el cambio de sección? ¿Te refieres a qué porcentaje o con base en qué criterio? Ahí, Alfonso, porque si fue con base en el criterio, justamente lo que se hizo fue que se hizo una comparativa primero, el perfil de desplazamientos, distorsiones, digamos, desde la respuesta inicial.
perfil de desplazamiento, distorsiones, que a lo mejor tuvieran un comportamiento pues más, una curva más adecuada, y también la comparativa de rigidez y resistencia. Es decir, a lo mejor si la rigidez arriba, en el segundo nivel y hacia arriba, me daba 1.5, pero abajo me seguía dando 1, yo iba iterando la sección, más bien yo me concentraba en planta baja para alcanzar esa relación, ¿ok? Si es a lo que te refieres. Si es así como a un criterio de cuánto reduje realmente no hubo un criterio, como les decía, esto es más esquemático, a lo mejor está fuera de un diseño tradicional, no tanto, porque se puede trabajar, pero fue eso principalmente, ¿ok? Se concentró más en la planta baja para alcanzar los niveles de los niveles superiores. Ahora sí que ahí proponiendo la geometría. Buenas tardes, si me escucha, doctor. Sí. Agradeciendo su participación, era parte de mi duda, de lo que me acaba de comentar, y también de la sección, por decir algo, si cambió de 50 centímetros a 20 centímetros de espesor repentinamente, o se hizo algún tipo de sección para suavizar la Ujú. sección de la columna. No sé si me doy a entender en esa Sí, sí, parte. sí, sí. A lo mejor tu pregunta, no sé, quiero pensar, va orientada al hecho de decir cómo yo minimizo ese cambio tan brusco, como bien dices, para también evitar un cambio drástico, ¿no? De propiedades mecánicas. Como te Así digo, es. más que hacer eso, se tuvo una superestructura arriba de primer nivel y después se iteró la parte de abajo, es decir, no se jugó exactamente como dices, ese cambio. A lo mejor sí brincó de repente de 90 a un metro a 50 por 50 y es mucho. A lo mejor en un diseño bien efectuado, es decir, ya uno real, pues no haría eso. Como digo, aquí fue más que nada para obligar a la estructura a tener eso. ¿Cuál fue la limitante? Que nosotros ya tenemos estructuras existentes. Si fuera un diseño de inicio, pues es más fácil, ¿no? Porque tú haces eso que dices. Como suavizo, a lo mejor no bajar más de 5 centímetros, a lo mejor empezar bajando columnas, pero no traves y después bla, 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 todo eso. Pero aquí el problema, la limitante es que había un diseño inicial. Entonces, se trató de respetar lo más posible, por ejemplo, la distribución de muros, que eso jugaba un papel muy importante y eso nos limitaba ese cambio de secciones. Entonces, por eso te digo, más que tener eso, fue cómo tengo la parte superior y me dedico a iterar con la planta baja. Muchas gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias. También pregunta Miguel, dice, curiosidad, ¿cómo fue posible realizar una discretización del inmueble existente dañado? Es decir, ¿le proporcionaron los planos originales o se realizó un levantamiento físico por la antigüedad del inmueble? claro que sí, Miguel. Perdón. Los primeros, los de Azores 609, eso sí tuvimos acceso. De hecho, quien lo tuvo fue el doctor Arturo Tena. Él tuvo algunos planos, no tuvo todos. Por ejemplo, no teníamos exactamente armados completos o distribución, etcétera. Pero sí tuvo geometrías, algunos armados, distribución en planta, etcétera, que fue con lo que se pudo iniciar el trabajo. En el caso de Miramontes 3004 no se tuvo información, ahí se tuvo que hacer un levantamiento entre físico como digital, es decir, buscando en la web, buscando en Google Maps y buscando en físico para encontrar esas geometrías. No se tuvieron armados y por eso se empezó a jugar. ¿Dónde se vio? Se empezó a ver que conforme se iba iterando con el modelo, a encontrar las geometrías o lo que se alcanzaba a ver, justamente el daño se concentraba donde parece que se presentó, ¿sí? Es decir, al menos en los primeros 4 o 5 niveles de este inmueble se presentaron daños en muros y justamente eso es lo que se empezó a buscar en el perfil de la estructura, que más o menos concentrar ese comportamiento, ¿ok? Entonces fue como se empezó a jugar con esa parte. Ya después los análisis más específicos, pues sí mostraron pues la concentración de daños justamente en estos niveles y pues la clara falla por piso débil que se vio pues ahí en la realidad. Pero fue eso, unos sí tuvimos información, otros se tuvo que hacer levantamiento. Y pues los años del inmueble, eso sí tuvieron información, por eso se utilizaron los reglamentos presentados. Muchas gracias, doctor. También nos pregunta Gabriel Mendoza. Felicidades, Daniel, por la gran ponencia. Unas consultas. Primero, al controlar balance de rigidez y resistencia, ¿no existe posibilidad de que se presente piso suave al piso inmediato superior, sobre todo para los modelos donde rebasaron las distorsiones de 0.006? Ujú, Y también nos pregunta si esos muros que tuvieron daño, ¿qué tanto impacto puede tener en la rigidez efectiva del edificio después del daño? ujú. Sí, esta es muy buena pregunta. Aquí te diría, si se puede presentar, ¿qué fue lo que pasó? Hablando de la estructura regular, en tu primera pregunta,
Sí se pueden llegar a lo mejor a dañar algunos muros, pero tu estructura, al ser regular, creo que tiene una mayor resistencia. A lo mejor baja, sería hacer la comparativa, y que fue lo que se hizo un poquito en los análisis no lineales, hacer la comparativa y ver, ok, sí me rebasó la de muros, pero no me alcanza la de marcos. Es decir, mis marcos siguen bien mis marcos. La estructura, no se concentró a lo mejor la visión en ver qué articulaciones plásticas, ¿no? Pero a lo mejor en ese nivel sigue siendo una estructura con seguridad de vida o con prevención no sé, viendo eso, ¿no? A lo mejor no se vio, pero sí se vio que no se alcanzó no se rebasó esa distorsión. Entonces, más allá de una posibilidad de tener un piso suave, un piso débil, pues no, porque el piso suave y el piso débil sigue siendo la relación de rigidez y resistencia, y vimos que eso no pasó. A lo mejor sí puede haber un daño de otro tipo, pero no exactamente con esos balances, ¿sí me explico? Porque sí se hizo la comparativa, que fue lo que se presentó. Y ahora, los muros que tuvieron daño, ¿qué tanto impacto pueden tener? Exactamente. Es decir, si no supero la distorsión máxima, que en este caso era la del 1.5, yo sé que mis muros de entrada ya se dañan. A lo mejor los puedo rehabilitar después. Como te digo, sería cuestión de ver qué nivel de daño encontró. Si encontraron una prevención de colapso, pues yo diría, no, pues la estructura yo diría, ya no la trate. Pero al menos lo que se vio no se concentró ese tipo de daño, y a lo mejor serían reparables esos muros. Pero ¿qué tanto impacto tendrían en la rigidez efectiva? Pues vimos que incluso después de estos análisis no lineales, que fue pues, un universo pequeño de registros, pues no alcanzó esa máxima del 1.5, aunque algunos muros se pudieron haber dañado. Entonces, yo te diría, a simple vista parece reparable. Entonces, tanto que cambiar la rigidez o la resistencia en la estructura, si se vuelve a tratar, se comportó al menos perfecto con esos sismos. ¿Ok? Gracias, doctor. También tenemos una última pregunta de Abiud Huerta. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es si usted considera que no es suficiente reducir el área de cortante según la normativa 2023 de mampostería para considerar a la mampostería como un material no isotrópico. Reducir el área de cortante. Pues yo lo veo más como que si reduces su área de cortante, como dices, pues está reduciendo un poquito su resistencia, pero aquí el punto es cómo se está comportando en las diferentes direcciones de análisis. Si lo ves como un muro de carga, si lo ves como un muro de corte, si lo ves que trabaja fuera del plano, no sé cómo se está comportando, porque, ok, reduce a lo mejor su resistencia con esta reducción, pero no estás viendo aún así el cambio que tienen sus propiedades mecánicas. Si me explicó, es lo que yo vería, no estás viendo ese cambio. Entonces yo diría, más que reducir esa área, pues cambia sus propiedades mecánicas, que son las que realmente te van a decir si ahí es menos su resistencia o si es mayor su resistencia, ¿ok? Entonces eso es lo que yo diría al respecto. No puedo decir más porque a lo mejor no me he metido todavía mucho a leer esta parte, pero así a simple ojo, pues yo diría, esto más que reducir sus propiedades, reduce su resistencia, pero tampoco te garantiza que en sus diferentes direcciones de análisis tiene ese cambio que realmente es. ¿Sí me explico? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, reiteramos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento de gran participación el día de hoy en este simposio. Muchas gracias. El Instituto de Capacitación ICPI otorga la constancia al doctor Daniel por su participación tan destacada el día de hoy, el Instituto de Capacitación Profesional de Ingeniería, en el marco del primer simposio de Ingeniería Estructural, Remembranza de los Sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, otorga la presente constancia al doctor Daniel Alberto Hernández García por su participación con la conferencia Análisis de dos edificios de mediana altura colapsados por mecanismos de piso suave y débil durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Firma la ingeniera Margarita Martínez Ruiz, coordinadora, y el maestro en ingeniería Gabriel Mendoza García, director general. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias, doctor, y muy amable.